Bendiciones, queridos amigos, una semana más para compartir con ustedes en este su programa Diseñadas para Conquistar a través de este canal hermoso Cristo TV. Compartiendo en este día con mi hermosa pastora, hermosa mujer guerrera, mi amada pastora Natalie. Saludos, mi amada. Qué hermoso, qué alegría poder estar una vez más en Cristo TV. Es un honor y es realmente gratificante poder estar en este día con ustedes. Bendiciones para todos. Regresamos después del corte con este programa hermoso, La Tentación. Este es el tema. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, apartadito, sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no moverme un dedito, solo para que no digan, aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bien. Sé que tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Cambió mi mente, me sanó junto al tiempo. Mis amados amigos, estamos con este tema y vamos a hablarlo a través de la palabra del Señor. Usted sabe que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y pues a través de ella vamos a compartir con mi amada pastora. Por favor, ayúdenos con el texto bíblico. Amén. Hoy tenemos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 39. Especialmente vamos a estar dando lectura al versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esta es la palabra que en este día tenemos que contarles, qué es lo que Dios tiene para su vida. Qué hermosa historia. A mí me gusta mucho la historia de José. Este joven o este hombre de Dios nos deja grandes enseñanzas. Y aquí vemos una de las tantas, José venciendo la tentación. Mi amada pastora, vemos a una mujer seduciendo, incitando a que este joven duerma con ella. Y comenzamos con este tema, la tentación. Así es, queridos amigos. Bueno, es importante nosotros poder compartir este tema porque a nosotros nos enseñó en cada proceso o en cada tiempo que nosotros tenemos que pasar pruebas y tenemos que pasar tentaciones. Pero hay veces en las que nosotros caemos, menguamos o faltamos, y recordando siempre lo que dice el libro de Gálatas, nos encontramos sobre que la tentación no viene de parte de Dios, que Dios permite sí, pero que no viene de parte de Dios, amados. Entonces tenemos que saber bien cómo resistir o cómo sobrellevar ese momento, ese tiempo. Recordemos que José era un joven que tenía un propósito, que venía cumpliendo y teniendo sueños a través del tiempo, donde levantó envidia, donde fue dejado, fue vendido, hasta lo quisieron matar sus propios hermanos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que vivir como cristianos y aún en la vida normal, secular, nos encontramos la envidia, nos encontramos con gente que no tiene un corazón entendido de cuál es el propósito cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da un anhelo. Pues en esta historia aparece una mujer y es importante que nosotros recalquemos esta historia porque también vemos la actitud. Siempre hablamos de la mujer conquistando, siempre hablamos de la mujer cuando cumple un propósito, pero también hay mujeres que el enemigo ha usado o quizás en medio de la experiencia de vida de cada una de ellas, pues tienen mucha historia que marca y que nos enseña. Así es, mi amada pastora. Y yo quiero ir un poquito al versículo anterior, el versículo 6 de Génesis 39 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué pasa con este joven?
Sabemos que este joven era un joven temeroso de Dios, era un joven que amaba a Dios, era un joven que conocía la palabra de Dios, y Dios le había puesto su gracia, su favor estaba en José. Es así que vemos en cada capítulo, leemos que Jehová estaba con José. Y esta parte me llama mucho la atención cuando dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué significaba esto? Que era un joven apuesto, atractivo, era muy bien parecido, causaba una buena impresión. Y dice que tenía un cuerpo fornido, tenía una muy buena figura. Y esto fue lo que hace que la mujer de Potifar fije sus ojos en él y comience poco a poco a enamorarse o a sentir atracción por este joven. Y es así como inicia este proceso de tentación, ¿no? Nosotros tenemos que entender algo muy claro, ¿no? La tentación nos va a llegar a todos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero algo tenemos que estar seguros, que la tentación vendrá de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a lo que nos gusta, porque no vamos a ser tentados en algo que realmente no nos gusta. Y al menos sabemos que el tentador es Satanás. Lo dice su palabra, ¿verdad? Vemos en el libro de Lucas, capítulo 4, y en el libro, de Lucas 22:31, y dice que aquí Dios habla, Jesús hablando con Pedro, y le dice, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para zarandear tu alma, pero yo rogaré para que tu fe no mengue. Entonces vemos que Satanás está constantemente buscando cómo tentarnos. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la tentación no proviene de Dios. La tentación proviene del tentador, que es Satanás. Lo vemos también en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Donde nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para que fuera tentado. ¿Y quién lo tentó ahí? Satanás. Pero no vemos que el Espíritu tienta a Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu, pero quien lo tienta en el desierto fue Satanás. Entonces quiere decir que usted y yo no estamos exentos de vivir momentos de tentación. Vamos a ser tentados en muchas áreas y vamos a ser tentados de acuerdo a nuestras debilidades, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Así lo dice la palabra. Y mi amada pastora, yo estaba analizando que hay tres aspectos, podríamos decirlo así, tres aspectos muy importantes en los que nosotros podemos ser tentados. Y es que la tentación que enfrentamos nos llega en tres formas diferentes y va a depender cuál es su debilidad. Muchas veces la tentación llega en forma de un apetito o de una pasión, ¿verdad? De repente, muchos somos tentados a través de la comida, ¿verdad? Y sabemos que hay este espíritu de gula, que es pecado. Vamos a ser tentados a través de los apetitos sexuales, adulterio, fornicación y muchos más que tengan que ver con esto, ¿no? Y de esa forma siempre vamos a ser tentados que nos lleve a satisfacer los deseos de nuestra carne. Otra forma en la que puede llegar la tentación es a través del ceder al orgullo, al ceder a la moda o también al ceder a la vanidad. Y esto, la mayoría de nosotros somos tentados en cada momento. Vemos a diario las personas en una carretera o un tráfico muy congestionado, ver al uno gritarle al otro, insultarlo, y muchos son tentados en ese momento a contestar, a responder de una mala manera. ¿Por qué? Se está afectando su orgullo, se sintió ofendido, y cuando la ofensa llega a nosotros, inmediatamente queremos reaccionar, porque dentro de nosotros está que prevalece el más valiente, ¿verdad? Ay, que nadie tiene que vernos la cara.
esa es una forma de ser tentados, a través de el orgullo, también la vanidad, la moda, y lleva siempre a hacer cosas que no están acordes a lo que Dios ha establecido. Y por último, una de las formas en las que se presenta también la tentación es el deseo de riquezas y poder. ¿Cuánta gente mata por dinero? ¿Cuánta gente hace tantas cosas malas por llegar al poder, por tener un cargo público, por obtener más riquezas? ¿Cuántos negocios ilícitos se dan? Y gente cada día es más tentada a hacer cosas malas por dinero y por poder. ¿Qué te parece, pastora, estas tres formas en las que el pecado o la tentación llega a nuestras vidas? Claro, mi querida pastora Natalie, realmente son cosas que nosotros vemos y vivimos, porque la palabra tiene una respuesta para todo lo que nosotros podemos atravesar en los caminos del Señor, en el mundo. Habla de la vanidad, habla de todo lo que vemos, y es verdad, en medio de todo lo que nosotros vivimos no hay nada que no podemos encontrar una solución a través de la palabra, una luz, una claridad. Esta mujer pues era una mujer casada, y esta mujer pues quería, se antojó de aquel joven hermoso. Bueno, sabemos que ellos, tanto las mujeres como los hombres, pues eran hermosos, bellos, pero también vemos que hay una falta importante, una necesidad en esta mujer. Cuántas cosas habrá tenido dentro de ella que se vio en ese tiempo y necesidad de poder lanzarse, ¿no? Realmente a veces no todas las mujeres somos así, pero hay mujeres que sí son pues de armas tomar. Y bueno, vemos a esta mujer queriendo cogerlo, y no solo eso, sino que, o sea, el testimonio de ella, o sea, lo que nos enseña la palabra va mucho más allá, porque como no puede tenerlo a él, ella levanta un falso testimonio, ella llama a su esposo, ella cierra puertas, ella lo conduce por medio de su testimonio, por medio de lo que hay en su corazón, ¿no? Su indignación y cuántos sentimientos más ahí, viene y lo mandan preso a José. Entonces el esposo, el hombre que había puesto en confianza, aquel donde Dios había puesto gracia, porque Dios pone gracia en personas, hermanos, amigos, Dios pone gracia en personas y confía a lugares de privilegio, pero vemos ahí en medio de eso también que viene la tentación, y no solo viene vestido de una mujer o de un hombre, sino que también viene por el amor al poder, la ambición al poder, por el dinero, por la vanidad, a veces hasta por el orgullo, la altivez, que nadie va a ser mejor que yo, o que porque no va a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos haber visto y vivido a diario? Y que hemos visto cómo se ha levantado el enemigo y cómo ha usado a personas que nosotros hemos confiado, han sido cercanas a nosotros, en los lugares de trabajo, en las congregaciones, en la familia. Encontramos gente así, encontramos gente que tal vez tiene mucho más que nosotros, porque podemos ver que esta mujer lo tenía todo. Esta mujer era dueña, ama y señora de ese lugar. ¿Y José qué tenía? José no tenía ni su familia. José había estado en otro lugar, lo habían botado, lo habían sacado, lo habían vendido. Era un esclavo, era un servidor. Pero Dios, en medio de todo aquel que le sirve, todo aquel que honra, Dios lo honra. Y Dios lo había puesto en un lugar de privilegio en ese lugar. Pero no importa cuántos lugares de privilegio Dios te ponga, ni dónde te lleve, siempre el enemigo va a andar melodeando, como dice nuestra amada pastora, compartió este texto, el enemigo anda como león rugiente, no sabiendo a quién devorar. No importa cuánta oposición se pueda levantar en el lugar donde tú estás, que no entiendas qué proceso estás viviendo o por qué estás pasando eso, porque tus hermanos se levantan contra ti, porque aquellos que te tienen que aplaudir las victorias, aquellos que quieren celebrar, porque si nos damos cuenta, todo el propósito de Dios nos lleva a una bendición grande e importante, a un puesto y a un lugar de privilegio donde nosotros vamos a ser canal de bendición para los demás, porque José llegó a ser gobernador. ¿Y a quién bendijo? ¿A quién libró? A los mismos que en algún momento lo quisieron matar. Y que por un hermano no lo mataron, sino que lo vendieron. Entonces la ambición, ahí vemos todo lo que se movió en la vida de José. Y nos enfocamos en la vida de la mujer, porque nosotros como mujeres nos identificamos en muchas ocasiones. A veces hay sentimientos dentro de nosotros que no están agradables delante de Dios, ni delante de los hombres. A veces nosotros tenemos celos, a veces hay envidia, a veces hay rencores, enemistades, pleitos, contiendas. ¿Por qué? Porque gobierna nuestra carne,
porque reina es ama y señora. Nosotros el yo, el que yo soy, el que yo tengo, el que yo quiero, el que yo valgo. Entonces, hemos visto esas experiencias, yo las he visto mucho, a menudo, muy seguido, pero he podido entender que en la búsqueda del Señor, el precio, la excelencia, levanta envidias, levanta contiendas, pero a veces nosotros creemos que todo lo que podemos tener o administrar es nuestro y no es nuestro. Dios nos los da. Dios nos pone en lugares de privilegio para servir, para trabajar en su obra, porque Él conoce nuestro corazón. Y cuántas veces nosotros estamos en el secreto, Señor, ayúdanos. Señor, permítenos servirnos. Permíteme servirte, Señor. Señor, dame un lugar para poder trabajar y servir. Entonces Dios abre. Porque Él es el dueño de todo, amada pastora. Él es el dueño de todo y Él nos permite a nosotros servir en el lugar donde Él quiere, donde a Él le place, donde Él sabe que nos formó y nos capacitó. Y Dios lo había puesto a José en un lugar de gobierno, de privilegio, donde quiera, porque Él estuvo ahí en la casa de Potifar y no había alguien mayor que Potifar, que su esposa. Dice Él mismo en la palabra, no hay nadie más aquí que yo. A mí me han confiado esto, pero gloria a Dios por el corazón de José, que debería de ser el corazón de todos nosotros, que deberíamos de tener esa intención de poder celebrar a todos y compartir con todos y entender el propósito de Dios, porque Él lloró cuando se encontró con sus hermanos. Lo dice la palabra, pero aún en ese llanto y en ese dolor no hubo egoísmo y no hubo mentira. ¿Cuántas veces tú y yo lloramos por los procesos? ¿Cuántas veces no comprendemos por qué nuestros hermanos se levantaron o dijeron cosas o dañaron, murmuraron? ¿Cuántas veces cerraron puertas o cuántas veces nos lanzaron a los pozos? ¿Cuántas veces fuiste lanzado tú a la cárcel? ¿Y cuál cárcel? La cárcel interna que tenemos cuando a veces pasamos cosas injustas y todo el mundo nos juzga y todo el mundo nos señala y se levanta el uno contra el otro. Entonces lo vivimos, lo vemos en los trabajos, cuando hay alguien que quiere tu puesto, cuando hay alguien que cree que tú no lo mereces. Tiene un puesto bueno, pero no se complace con que Dios se glorifique o que Dios te ponga en esos lugares o cree que tú no lo vales. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque realmente la tentación, las cosas malas, esto que pasó no vino de parte de Dios. Dios lo permitió, sí, y todo es parte de nuestra formación. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y como decía el libro de Santiago 13:14, no diga a nadie que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero Dios sí pesa nuestros corazones, prueba nuestro espíritu. Él sí sabe qué es lo que hay dentro de nosotros y muchas veces eso sale a la luz en medio del proceso de la prueba. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto que han sido buenas, hermosas, que han tratado y hemos dicho, uy, qué lindo, que esto? Pero llega un momento donde es probado y entonces se conoce la esencia del ser humano, amada pastora. Así es, mi amada pastora. Y estoy muy de acuerdo en que muchas veces como mujeres de Dios no estamos exentas a poder ser tentadas. Y algo que yo podía ver muchas veces en esos lugares donde se dan esos huracanes, tifones, y hay estas palmeras, ¿no?, que sobreviven y vencen esta inclemencia de la naturaleza y son tan fuertes que aunque los vientos las venzan de un lado a otro, permanecen firmes después de la tormenta. Pero da la casualidad que si a estas mismas palmeras o estos mismos árboles les cae una plaga, les cae una bacteria, fácilmente son derribadas y vencidas. La tentación muchas veces puede ser algo muy sutil, casi invisible. No nos podemos a veces ni siquiera dar cuenta, porque en la sociedad en la que vivimos, lo que vemos, lo que escuchamos o en el medio en que nos movemos, muchas veces a nuestro alrededor vemos el pecado siendo algo tan común y tan normal, que recibimos ese mensaje muy sutil o muy subliminal y comenzamos a pensar que lo malo puede terminar siendo bueno, pero es porque estamos viviendo en la carne, lógicamente. Pero a esta mujer le pudo haber pasado justamente esto. Como decía mi amada pastora, lo tenía todo. Tenía un buen esposo, tenía riquezas, tenía poder,
tenía la mejor casa, tenía todo cuanto ella quería. Pero llegó el pensamiento, llegó el deseo a su corazón y fue seducida sutilmente hasta que este deseo se hizo visible y pudo llegar a José y decirle, duerme conmigo. Vemos aquí que muchas veces es lo que Satanás está esperando, que la tentación se convierta y dé a luz luego el pecado, para que pueda ser consumado. Pero mi querida amiga, mi querida diseñada para conquistar tú, esta mujer especial que nos estás mirando, quiero decirte que si en tu corazón, en tu mente ha habido pensamientos en los que Satanás te ha tentado y te ha llevado a cometer errores, pues déjame decirte que hay uno que fue tentado en todo y dice que nunca pecó. A ese sumo sacerdote que nos entiende y que tiene compasión de nosotros, que es Jesucristo, que podemos acudir a Él confiadamente, con seguridad, que Él nos limpiará de todo pecado y de toda maldad. Ese es Jesucristo. Él quiere limpiarnos y es necesario que pueda haber en nosotros un corazón arrepentido, un corazón que reconozca la falta, que venga a Él, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso dice su palabra y creemos que así es. Y podemos darnos cuenta también de que muchas mujeres pueden estar en la posición de la mujer de Potifar, pero otras mujeres pueden estar en la posición de José. Están siendo constantemente seducidas, están siendo constantemente atacadas, provocadas, llevadas a la incitación a que puedan pecar. Y la tentación constantemente vive tocando la puerta. Pero vemos que usted y yo podemos vencer como José lo hizo. ¿Y cómo es que José vence? ¿Por qué José no se quedó? Porque yo me imagino que esta mujer, una egipcia, imagínense, esas mujeres se ataviaban y se adornaban y se pintaban y que yo me imagino que era un mujerón. Yo me imagino que esta mujer era un mujerón y ¿verdad? Difícil tentación. Yo digo que sí, porque imagínate verla ahí, ¿no? Ella viene y le quita la ropa. Y para que ella le quite la ropa, yo me imagino que ella estaba en la misma condición. Me imagino. Porque ella tenía que provocarlo. Y esto fue algo verdaderamente asombroso, ¿no? He escuchado muchas personas decir, uy, es difícil, la carne es débil, la carne no nos permite dejar pasar esas situaciones. Pero vemos a un joven que lo pudo hacer. Tenemos el ejemplo de José, venciendo esa tentación. Y también tenemos el ejemplo de Jesús, cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Pero en ambos casos vemos algo muy, muy importante. ¿Cómo vence Jesús en el desierto? Cada vez que Satanás venía con una tentación, ¿qué hacía Jesús? Lo combatía o lo derribaba con la palabra. ¿Y sabe qué dice en Efesios 6, del 10 en adelante? Que la espada del Espíritu, ¿qué es? Es la palabra de Dios para que usted derribe y eche abajo toda tentación. Y así Jesús venció y ese fue el ejemplo que nos ha dado. Y yo estoy más que segura que en el momento en que José se vio en esta situación, viendo a ese mujerón ahí y viéndose a él sin ropa, pudo haber dicho, bueno, no tengo salida, ¿no? ¿Qué más queda ya? O sea, soy hombre, porque es mi jefa, o sea, sí, me está obligando. Tengo que responder porque soy hombre, dice. Claro, es mi jefa y tengo que obedecer, ¿verdad?
¿Cuántas personas se han visto en esa posición? Ah, no, es que el jefe me dice que borre ciertos numeritos y no los declare. Así es. Es mi O jefe. mi amada pastora, también cuántas veces nosotros estamos en un lugar y viene alguien y dice, oye, ¿y qué te parece el pantalón de la pastora Natalie? Entonces vienen así con esa sutileza, ¿verdad? Y hay que, muchas veces hemos tenido experiencias buenas cuando hemos conversado algo y después viene alguien y dice, no, es que tú dijiste esto y nosotros ni por enterados. Entonces es como cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra y de odiar por ella. Hay gente que es ayudante, colaborador, porque andan por todos lados viendo qué es lo que dicen, cómo se comportan, qué hacen para saber de qué acusar y de qué señalar. Qué tristeza que haya gente que tenga tiempo y invierta el tiempo en eso, ¿verdad? Porque el reino de los cielos dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, pero realmente sí encontramos gente que está ocupando, viendo lo que publicas, viendo lo que dices, viendo lo que haces, viendo cómo predicas, viendo cómo te vistes, viendo cómo te arreglas, viendo todo eso. Incluso hay momentos en los que tú no puedes conversar con libertad, que tú crees que estás hablando con tu familia en la fe, con tus amigos, con tus hermanos, pero te encuentras que están el enemigo ahí, el merodeador, tentando, está ahí, provocando a ver qué es lo que tú dices para usarlo en tu contra, para dañar la imagen, para dañar la relación, para dañar el propósito. Entonces yo siempre he dicho, pastora Natalie, desde que yo conocí este tiempo y la gente que es usada por el enemigo y permitida por Dios para que sea parte de ese propósito, de pronto de empujarte con violencia, de pronto de cerrarte una puerta, de pronto de dañarte, de pronto de criticarte, de malinformarte. Bueno, cuando yo viví procesos así, yo le dije a Dios, mira, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú puedes permitir que ciertas personas, pero a mí nunca. Yo recuerdo este texto que se lo dije a Dios. El día que tú me enseñaste que ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos, mejor es que se ponga una soga en el cuello y que se lance a lo profundo de la mar. Señor, a mí no me uses de esa manera, te lo ruego. A mí no me uses, a mí no me permitas, ayúdame, háblame. En algún momento que yo quiera, le digo, Señor, porque tu reino es tan grande y nosotros estamos llamados a ser unidos. No hay un reino más dividido que de pronto quizás el que nosotros los seres humanos hemos entendido de nuestra carne, porque no es del espíritu, porque el espíritu dice que es unidad, gozo, paciencia, templanza, mansedumbre, que contra tales cosas no hay ley, pero encontramos gente que sí es especialmente dedicada y es un extra, quizás, pero que Dios nos guarde. Yo siempre le he dicho, Señor, guárdame a mí, guárdame. Yo quiero sumar en el reino, yo quiero ser parte de los propósitos, yo quiero celebrar las victorias de mis hermanos, yo quiero ser parte de la bendición. Eso siempre lo he dicho y quizás esa ha sido la gracia que Dios siempre puede desatar en nuestras vidas. Porque Dios permite, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos bendice, porque Él sabe, y hablamos no de una bendición económica. Porque una bendición económica no es tener la cartera llena de plata y que tú te sientes en cualquier lugar y que comas y que te vayas de viaje. No, eso es añadidura y Dios lo da como Él quiere. Porque realmente la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando la gente ama el dinero, su Dios es el dinero. Yo puedo, yo compro, yo tengo, yo me sirvo, yo cojo y ve necesidades tan grandes y ve situaciones y no ayuda y no aporta porque como a él le cuesta o a ella le cuesta ese dinero que realmente se olvida quién se lo ha dado y quién es que ha puesto gracia para ponerlo en la administración de las finanzas también, porque somos administradores de las finanzas como José. José era administrador en esa casa, él servía de muchas maneras, pero gloria a Dios porque él sí llegó a gobierno, sí vio el cumplimiento, pero tiene que haberle costado, pastora, tiene que haber dolido, como muchos de nosotros que lloramos en medio de los procesos, en medio de las injusticias, en medio de la maldad, porque realmente sí hay gente que tiene malas intenciones dentro de su corazón y que nosotros nos topamos con ella y no entendemos el por qué. Pero José pudo seguir adelante y tiene que haberse rendido no una vez, y no tiene que haber llorado no una vez, tiene que haber pedido el socorro de Dios miles de veces, pero gloria a Dios que él conocía que Dios estaba con él y Dios estaba con él donde quiera que estaba. No necesitamos estar en una multitud, no necesitamos tener cantidad de dinero o cantidad de cosas, necesitamos tener al Dios que lo tiene todo y que es el dueño de todo, pastora. Así es, así es. Proverbio 1:10 dice,
si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque José lo tenía muy claro. ¿Cómo usted y yo podemos vencer esta tentación? Porque todos somos tentados y vamos a ser tentados de acuerdo a nuestros propios deseos. Recuerde que esta carne está viciada. Esta carne ama el pecar. Esta carne ama poder hacer las cosas que más le gusta, pues no, y siempre quiere sentirse satisfecha. Y es ahí donde van a venir las tentaciones, la provocación, la seducción, para que usted y yo cedamos. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo usted y yo podemos vencer la tentación? He escuchado varias personas que me han dicho, pastora, es que yo no puedo vencer la tentación. Estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con muchas cosas que en mi vida me han marcado y realmente lo he intentado, pero no he podido. Yo siempre, a mí me gusta un versículo muy maravilloso. Y es justamente el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay algo que usted y yo tenemos que entender. En nuestras propias fuerzas jamás vamos a ser vencedores ante la tentación. Solamente Cristo nos puede dar el poder para vencer. En este mundo nosotros vamos a estar bajo la ley del pecado, ¿no? Vamos a estar regidos bajo esa ley. Pero qué hermoso que usted y yo podamos decir, yo tengo a Cristo, quien nos ha hecho libres. Y es lo que justamente su palabra nos enseña, porque necesitamos entender que Él nos ha dado la libertad bajo esa ley. En el libro de Colosenses 1, versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo ya no estamos bajo esa ley. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, derriba esa ley del pecado. Él es el único que con su poder nos puede dar la victoria sobre la tentación, porque Él ya venció. Y por medio de su victoria, usted y yo también somos vencedores. Y eso es lo maravilloso. Y lo vemos cumplido en José. ¿Cómo él pudo salir corriendo de ahí? Fue porque Dios le dio la victoria y la fortaleza para que él pueda vencer. Yo no sé la situación en la que usted se encuentre. No sé la situación en la que usted esté siendo tentado. Puede ser en su trabajo, puede ser en su casa, en aquel... De repente el vecinito ya le ha puesto el ojo, ¿verdad? El tiendero, no sé. Y ya por ahí ha comenzado Satanás a querer endulzar los oídos. Y de repente ya provocó eso, algo en su corazón. Ya provocó una incitación. Y lo que al principio lo estaba viendo como malo, ya comenzó a gustarle. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Por ahí entran muchas tentaciones de todo tipo. Ay, vaya a ver usted las tentaciones con las que uno se encuentra a diario, ¿sí? Y solamente con mover para arriba, para abajo o aplastar algo, nos metemos en grandes líos. En grandes líos. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y primeramente usted tiene una muerte espiritual, porque todo pecado, la tentación nos lleva a pecar y el pecado nos lleva a morir, a separarnos de nuestra relación con el Padre, que es el único objetivo que Satanás tiene para con usted y conmigo. No se lo permitamos y nosotros tenemos que esforzarnos por vencer. Y así como dice Santiago 1:12, ¿no? ¿Qué dice Santiago 1:12? Nos dice su palabra que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Eso es una hermosa promesa, mi amada pastora. Así es, queridos amigos. Bueno, y quiero dejarles este pequeñísimo recordatorio. Cuando Jesucristo estaba anunciando su muerte, Él le dijo a Pedro que lo iba a negar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos amistades, personas que nos aman, que dicen que nos van a amar, que nunca nos van a fallar, que siempre quieren el bien para nosotros y todo eso? Pero recordamos que cuando cantó el gallo, ya Pedro lo había negado. Qué triste es cuando nosotros negamos la fe en medio de todo. No pasamos las pruebas. No te sientes con el escarnecedor, no compartas con aquel que devora las carnes. ¿Cuándo devoran las carnes? Cuando estamos reunidos conversando y la persona con la que se está hablando no se está ahí, y sin embargo escarnecemos a ellos. Dice que con ellos no compartes, que con ellos no te sientes. Entonces, querido amigo, hermano en la fe y joven, mujer, varón, que vas a escuchar este mensaje, resiste, resiste. Resiste, que todo tiene un tiempo. Va a llegar un momento donde el enemigo huirá. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Con este mensaje les dejo para que usted entienda que la tentación no viene de parte de Dios, y que si usted está fortalecido en Dios, usted sí va a poder resistir, usted va a poder ganar esa victoria, batalla, porque si no la vence ahorita y cayó, mañana va a pasar otra y otra y otra. Pero usted tiene que ser entendido que lo que no viene de parte de Dios no viene para bendecirnos, sino para causar maldición. Esta semana hemos compartido este hermoso programa con usted. Dios permita que sigamos compartiéndolo, pues gracias a nuestros amados pastores, a Cristo TV, y por permitir y por bendecir Diseñadas para Conquistar. Es un programa suyo, estamos todas las semanas compartiendo con ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor y pues nos despedimos. Mi pastora Natalie también se despide. Ha sido un verdadero honor poder estar con ustedes compartiendo en este precioso día. Reciban muchas bendiciones, que la paz de Dios gobierne sus corazones y recuerden, Cristo está ahí para ayudarnos a vencer toda tentación. Toda tentación tiene su salida si lo buscamos. Refúgiate en su palabra. Muchas bendiciones. Amén. Nos vemos la próxima semana con este su programa Diseñadas para Conquistar.